Luego. Hasta luego. Bueno, y vamos a meternos de lleno con los dos casos que están conmocionando al país. Estamos hablando, por supuesto, del caso de Lucio Dupuy. El 2 de febrero, faltan muy poquitos días, se va a conocer finalmente el veredicto. Y también el caso de Fernando Báez Sosa, que la fecha de veredicto es del 6 de febrero. Está aquí con nosotros Mariano Lizardo, él es abogado penalista. Mariano, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Por favor, gracias por la invitación. Bueno, para tratar de analizar un poquito los escenarios de aquí en adelante en ambos casos. En primer lugar, en el caso de Lucio Dupuy, ¿qué se puede esperar para el próximo 2 de febrero? Mira, es de esperar, atento a las pruebas que hay en el caso, las calificaciones legales que tanto la querella como el fiscal de la causa han solicitado al tribunal. Son delitos que esperan una pena de expectativa de perpetua. En el caso específico de Lucio Dupuy, la Fiscalía pidió ahí un delito sexual gravemente ultrajante, continuado de homicidio, continuado de todas las calificaciones que tiene el homicidio, como la alevosía, la premeditación, el ser convivente, el ser progenitor. Exacto. Entonces, la expectativa que hay es una expectativa muy alta que puede llegar a tener hasta 50 años de prisión. Con una infinidad, con una cantidad de pruebas impactantes, ¿no? Porque estamos hablando, en primer lugar, de la autopsia, que me canso de cada vez que uno lee, te cuesta mantener la vista. En el caso Lucio. En el caso Lucio, es realmente impactante las pruebas que han recogido en la autopsia de la forma en que murió Lucio, o que mataron a Lucio en realidad, no que murió, sino que lo asesinaron, como también los testimonios, los chats entre, como dice Ramón, el abuelo de Lucio, su progenitora, viste que no la menciona como la madre, y me parece que está bien, porque no le queda muy grande el nombre madre, ¿no? Su progenitora y la novia de esta. La verdad que con la cantidad de pruebas que se han presentado, se supone que el veredicto entonces será que vos estás marcando, Mariano. Sí, es muy probable porque existe, lo que bien referías, Eleonora, hay prueba documental, prueba de testigos, están los médicos que atendieron, están los médicos que realizaron la autopsia, están las pruebas de los teléfonos que han salido a la luz, varios chats que son sinceramente muy conmocionantes, de que las personas que tenían bajo la crianza una criatura podían manifestarse así respecto de casi un bebé, porque la edad que tenía... totalmente indefenso, muchas veces hablamos acá con otros casos de la alevosía, es el caso del libro de la alevosía, porque... A ver, explícanos eso, claro, esos tecnicismos que... Muchas veces hablamos de cuando son los homicidios con alevosía. Sí. La alevosía es cuando la víctima tiene la incapacidad de poder defenderse y el autor o los autores materiales en este caso actúan sabiendo que van a matar sobre seguro. Sabiendo que del otro lado está esa incapacidad de defensa. Exacto. Entonces, en otro caso que quizás luego tocaremos, quizás no estuvo esa agravante del todo comprobada, más allá que se intente, pero en este caso es de libro, es de código, o sea, es imposible que los jueces que tengan que, en su momento, dictar la sentencia, puedan escaparse a esta calificación legal que conlleva una pena de perpetua. Doctor, cuando habla de una pena de hasta 50 años de prisión, ¿estamos hablando de la misma pena para ambas? Estamos hablando y refiriéndonos a dos asesinas. ¿Es la misma pena para la madre y la novia o alguna podría tener una responsabilidad mayor y menor? Mira, en este caso en particular, por cómo fue hecho el pedido, es muy buena la pregunta que haces para poder separar lo que es en el caso del ascendiente, pero en este caso como la pareja de quien sería la progenitora era convivente, tiene específicamente y está previsto que tenga la misma calificación que el progenitor, porque en este caso está demostrado que convivían bajo el mismo techo y tenían la crianza en conjunto de ese... Hablamos de Abigail Páez, ¿no? Hay un agravante por el vínculo, al igual que en el caso de la madre. Exacto. Bien. Exacto. Pero sumándome esta pregunta que hace bien Javi, hoy leía que, al igual que en el caso de Fernando Báez Sosa, se pudo determinar que había una marca de una zapatilla en el cuerpo de Lucio, y en este caso que esa zapatilla y esa
pisada mortal era de Abigail. Estamos hablando de la novia de la progenitora en este caso. Sí. Digo, eso podría indicar algo más en ella y no en Magdalena Espósito. No creo que sea, a ver, estamos analizando solamente una prueba en concreto y no estamos viendo el conjunto de las pruebas que hay en este caso. Es tanta la cantidad de pruebas, son tantos los chats, las pruebas que hay y que pudo recoger el tribunal, que creo que va a ser una coautoría material donde ambas desarrollaron y tuvieron como plan, ¿sí? Y me olvidé de decirles, dentro de las agravantes estuvo el odio de género. Claro. Que es una de las incorporaciones que tiene... Esto es lo que pedía justamente el abuelo, ¿no? En la querella, exacto. Ramón, el abuelo. Eso era lo que pedía Ramón. Porque quedó demostrado claramente en los chats que por ser varón, por ser un nene, les molestaba para lo que era su relación de pareja. Claro, por eso Ramón también está pidiendo hoy que las separen y que no estén juntas, porque él dice, están de luna de miel. Dejaron al varón de lado, así lo dice el propio Ramón, y ellas están juntas compartiendo el mismo y además, digo, lugar. por más que, esto en función de lo que preguntaba Javi también, digo, por más que haya sido Abigail quien haya propinado ese último golpe, había un conocimiento sostenido de la madre, probado justamente en todos esos chats. La lesión de la cual hace la referencia a eso que hemos escuchado, ¿no? El recorte de las pataditas habían dadose una semana antes, habían provocado justamente una lesión en la cadera. Claro. Ya, perdón No, pero es así, pero es así, y un es así. pisotón y varias patadas en la espalda hacen justamente que estalle en órganos, el caso del corazón, que es lo que termina colapsando la vida. Y sumado a las pruebas, además, se han analizado justamente los dibujos que hacía Lucio y que dan cuenta, además, de estas sostenidas vejaciones. ¿Sabés lo que me impactó mucho de eso que estás marcando, Maxi? Digo, los dibujos que se han analizado de Lucio, en el informe dicen, gritaba su dolor. Sí. Gritaba su dolor. Él estaba avisando a través de sus dibujos. Lo cual obviamente es para el tema de la ley, ¿no? De la ley Lucio. De la ley Lucio. no haber sido Exacto, pero advertido. vamos a repasar los antecedentes y cómo fue avisando de alguna manera Lucio de lo que le estaba pasando, más allá de estos dibujos que estaba marcando Maxi muy bien. ¿Qué decía la historia clínica? Lucio fue atendido en distintos establecimientos, 5 asistencias médicas en 3 meses. Tuvo 5 asistencias médicas en 3 meses y a nadie le llamó la atención. En el Hospital Evita, el 15 de diciembre del año 2020, ahí tuvo traumatismos en miembro superior. También en el Hospital Evita, el 18 de diciembre de 2020, fractura a nivel de muñeca y mano. Esa es la foto de la fractura de la muñeca que se ve, bueno, que el después videíto se viralizó, que él la llevan a participar de una marcha ultrafeminista y el nenito está con el brazo quebrado. Exactamente. Y todo lastimado, en un estado sí. de abuso en la cara. también, ¿no? Es esta, esa misma. esta que está marcando, Javi. Mira, tiene moretones en ambas mejillas. Y se nota que es una venda nueva, férula, porque ¿no? un nene generalmente se ensucia la venda, o sea, de jugar y todo eso. Se la acababan de poner. Exactamente. Sí, seguimos repasando los antecedentes. Mira, una posta médica del barrio Río Atuel, el 22 de enero del 2021. Vean las fechas, ¿no? 15 de diciembre, 18 de diciembre, apenas 3 días después. 22 de enero, traumatismo del miembro superior. Menos de un mes después de la primera vez. El 1 de febrero, traumatismo del cuerpo. Bueno, ese es un código técnico. Eso fue el 1 de febrero del 2021. Y el 23 de marzo, Lucio fue diagnosticado con mallet finger, también un tema en su dedo. Ahora, lo explica también muy bien Ramón. Digo, Ramón ha sido el vocero de esta causa, por supuesto, y pidiendo justicia y luchando por su nieto. Él lo explica muy bien. Él dice, vos en cualquier hospital de Santa Rosa, La Pampa, escribís el nombre de un paciente y te sale la historia clínica y las veces que fue atendido en cada uno de los hospitales. No es verdad que no exista una conexión entre los distintos hospitales de cómo fue atendido. Ramón lo marca bien, dice, existe eso, vos ponés el nombre, nadie se quiso fijar. Nadie lo miró. Bueno, lo que marca también una cadena de responsabilidades, ¿no? Por acción u omisión, en este caso por omisión de los asistentes médicos, quizá de docentes de escuela, de la jueza, el rol de la jueza. Es fundamental. Bueno, eso es lo que le quería preguntar, doctora. ¿Hay posibilidad de, no sé si hablar de juicio político a la jueza, pero alguna especie de sanción está contemplado?
Sí, está la praxis, o la mala praxis realizada. A ver, nosotros los abogados tenemos responsabilidades y los jueces también tienen responsabilidades respecto a las sentencias y las decisiones que toman. Obviamente, el haberle sacado a su padre y a los abuelos esa tenencia y habérsela entregado a los madres sin haber chequeado, sin haber hecho un socioambiental, que es lo que Ramón viene reclamando y viene pidiendo a gritos, de decir, ¿cómo puede ser que se lo sacaron abruptamente, se los entregaron sin saber, la madre volvía de un viaje, lo había abandonado durante un montón de tiempo y de repente con una decisión solamente que fue de la jueza, es decir, entrego a la criatura? Claro, siempre hay que entregárselo primero a la madre, porque sí. Digo, por el hecho de que... Tiene una explicación lógica, que es cuando son lactantes o cuando son niños menores a 5 años, generalmente se entregan por la ley de protección a la ley de... Pero perdón, doctor, ¿de qué protección estamos hablando en este caso? Digo, no, sería imposible, caso, no, digo, porque tenemos que terminar y acabar con eso que está totalmente asentado, ¿no? Siempre va a estar mejor con la madre. No, bueno, acá está claro, no. Y además no, con de las hecho, pruebas... de hecho, no lo estaba. No lo con estaba. Las pruebas que le Exacto. presentaban a la jueza de lo que le estaban haciendo a Lucio. Digo, la jueza no puede venir a decir que no estaba enterado de lo que pasaba. Exacto. Porque le presentaron pruebas contundentes. Por eso va a tener la responsabilidad y va a tener que justificar. Me imagino que ante el Senado de La Pampa o ante la Cámara de Diputados de La Pampa, yo creo que van a intentar hacer un juicio político y llevarlo esto a un jury. Por un lado, la jueza, ¿no? Que veremos a ver si tiene su juicio político. Igual, la verdad es que es poco esperanzador en la Argentina, digámoslo. La verdad que es poco esperanzador. Ojalá que no. Y me parece que es importante poder mostrar el grado de responsabilidad en cada caso. ¿Qué pasa con los establecimientos de salud y los médicos? De demostrarse que hubo una omisión, o sea, tanto los médicos como las guardias policiales de prevención que hay en cada hospital público o privado, tienen la obligación de que cuando detectan alguna situación que pudiera llegar a tratarse de un maltrato o una violencia contra un niño o niña, tienen la obligación de hacer la denuncia, más allá que después prospere o no prospere o que sea tomado en cuenta o que realmente lo sea, pero sí tienen la obligación de hacerlo. ¿Pero hay contemplado algún tipo de sanción si no lo hacen? Sí, está la omisión de denunciar, porque son funcionarios públicos. ¿Qué sanción corresponde? El encubrimiento. Ah, encubrimiento. Podría caberles el encubrimiento. Podría llegar a caberles hasta el encubrimiento. En Estados Unidos el caso más resonante es el caso de Gabriel Fernández, que es un caso, te diría, casi igual al de Lucio, un nenito de 8 años, que es matado por su madre y su padrastro, que en el cual fueron sancionados toda la cadena de responsabilidades, médicos, docentes, jueces, que no dieron caso a lo que estaba ocurriendo, ¿no? Sí, en este caso, quizás no todo el mundo lo sabe, pero los que tuvimos posibilidad, gracias a Ramón, de poder leer el expediente y tenerlo, está la abuela materna, que era quien cuidaba y le dejaban los fines de semana cuando estas dos personas que se encuentran detenidas salían a hacer sus averías o salían a las marchas. Era quien lo cuidaba, o sea, no puede dejar de desconocer lo que le pasaba a esa criatura. Claro, la abuela materna... Pero durante el juicio no fue algo que se haya pedido la Fiscalía respecto a la responsabilidad. Pero no podemos no pasarlo por alto y mencionarlo. ¿Eso podría venir después o no? Puede llegar el fiscal a pedir que se investigue la comisión de ese delito. Claro. Y en cuanto a esto, a las responsabilidades de toda la cadena, son los tribunales internacionales, porque eso habían marcado desde la familia, ¿no? Que querían llevar justamente a juicio a la provincia ante tribunales internacionales. Es muy probable que lo haga el abogado de Ramón y que lo trate de plantearlo. Bien lo decía Leonora y lo manifestaron ustedes, saben lo difícil que es quizás plantear un jury. Tenemos que ver quién está detrás del nombramiento de ese magistrado y en base a eso saber cómo son los acuerdos políticos que puedan llegar a tener para ver si se destituye o no se destituye. Entonces, intentando salir de lo que es la esfera política de la provincia de La Pampa y trasladándolo a un órgano internacional, existe la posibilidad de la presión y de que realmente eso se efectivice. Ahora, doctor, yendo ahora al caso de Fernando Báez Sosa, el veredicto se va a conocer el 6 de febrero. ¿Cuál cree que será el escenario que vamos a tener el próximo 6 de febrero, según la estrategia que está marcando el abogado defensor de los acusados, me refiero a Tomei? Mira, venimos hablando bastante respecto del tema y tenemos una postura que es de máxima, que es la que pide la Fiscalía. Otra calificación distinta es la que pide el particular damnificado, por la provincia de Buenos Aires no es querella, sino es particular damnificado. Y otra de mínima,
que es la que plantea el defensor como estrategia. Sí. La verdad que ni la de la Fiscalía ni la del defensor sería una calificación que acorde a lo que nosotros pudimos ver de segunda mano, acorde a lo que nos fuimos nutriendo, nos fueron informando, después se verá lo que en definitiva resuelve el tribunal, pero existen alternativas que puedan llegar a calificarse, que ninguna de las partes lo ha solicitado, que es la posibilidad de condenar por un homicidio con dolo eventual, un homicidio simple, con penas que van de los 8 a los 25 años, pero que no sea con las agravantes pedidas. ¿Por qué? Porque durante la sustanciación del debate, durante las audiencias, las 12 jornadas que se tuvieron, no se llegó a probar con la satisfacción que necesitan los jueces, ¿sí? Quizás pudo haber ocurrido, pero no se probó con la certeza jurídica que se necesita para este tipo de instancia, que es una instancia definitiva. A ver, tenemos para repasar las distintas penas que le podrían caber a los acusados. Estaba explicándolas recién bien el doctor. Homicidio agravado por premeditación. En ese caso estamos hablando de una condena perpetua, el artículo 80, inciso 6 del Código Penal. A ver, explícanos las claves del homicidio agravado por premeditación. La premeditación es cuando se organiza un plan entre 2 o más personas para cometer un crimen. Sí. La doctrina y la jurisprudencia nos dicen que para poder llegar a tener un plan premeditado, ¿sí? Tenemos que ver si hubo distribución de roles, si ese plan se pudo probar, para que... A ver, yo generalmente trato de compararlo con un caso práctico. El crimen de Gonzalo Acro, no sé si ustedes lo recuerdan, claro. Fue un crimen que pudo probarse la premeditación porque hubo reuniones donde se planificó el crimen, donde se concertó en los lugares y fue programado. Entonces, con certeza jurídica, no hablemos de lo opinable que puede hacer. Para que exista una premeditación, ¿tiene que haber existido reuniones previas y demás? ¿O eso puede lograrse en el mismo momento, en la misma escena? Puede lograrse en el mismo momento, en la misma escena. El tema es poder probarlo en el juicio. Claro, está bien. Claro, lo que acá marcaba justamente la parte acusadora eran dos cosas. Que esto tenía un modus operandi, entonces esa premeditación en realidad estaba atribuida en esos roles que cumplía cada uno, el que filmaba, el que hacía de cortina, el que pateaba, en otros ataques que ellos habían arrancado. Y después señalando aquí la figura de Máximo Thompson como una especie de líder al que el resto seguía, ¿no? Que él ordenaba y el resto caminaban atrás. Claro, está bien. A ver, vamos con la siguiente placa. En este caso, el homicidio simple. ¿Esto es lo que usted estaba marcando, doctor? El dolo eventual. A ver, de 8 a 25 años, artículo 79 del Código Penal, clave esta calificación, querían matar y lo hicieron. Pero ahí permíteme una pregunta para el doctor, porque, claro, esta es la figura que se empezó a hablar mucho en los últimos días, que es el dolo eventual, que contempla penas, como decía el doctor, de 8 a 25 años. Pero, claro, no es lo mismo 9 años que 24 años dentro de ese parámetro. No, claro. Le pregunto, ¿de qué depende? ¿Que te den 9 o que te den 24? Y sea por la misma figura de dolo eventual. Son los jueces los que tienen la capacidad de graduar la pena. El código lo que le da son máximos y mínimos, de 8 a 25. Los jueces serán acorde a las circunstancias personales de cada imputado. O sea, no significa que porque todos sean primarios o porque todos tengan una familia, porque todos tengan la posibilidad el día de mañana de reincorporarse a la sociedad, tengan la misma pena. Eso es acorde a cada sujeto y acorde a la impresión que tuvieron bajo la sana crítica los jueces de cada uno de los sujetos activos. Claro. Y sobre esto que te pregunta Javier, en función de eso, ¿no? Imaginemos que le dan la máxima dentro de ese rango, ¿no? Sí. Pero después Casación dice, bueno, se vienen portando bien, hace una segunda evaluación. ¿Qué cosas toma en cuenta? Porque a veces justamente en esa instancia se reduce la condena. Casación lo que hace es analizar sentencias. Entonces, lo que van a ver es si la calificación legal escogida por el tribunal es acorde a los hechos sucedidos y acorde a lo que está plasmado dentro de la sentencia. Sí. Casación no juzga hechos, juzga sentencias. Entonces va a ver si técnicamente, o sea, es algo muy excesivamente técnico, que lo que regula es si la sentencia es adecuada o no es adecuada. Y dentro de eso, si la graduación de la pena es la correcta para el tipo de sentencia que se dictó. Ahora, cuando hablamos de homicidio simple, entonces aquí lo que estarían teniendo en cuenta es que fue el responsable y el resto acompañó. O varios. O varios los responsables, pero no todos de la misma manera. Pero la pena no es la misma. Claro. La pena no es la misma. Tenés, la figura permite
la figura del homicidio con dolo eventual permite que vos desdobles las graduaciones de la pena y las responsabilidades personales que tuvo cada uno. El que pateó, el que pateó, el que filmó, el que cubrió o el que no hizo nada para poder evitar esa muerte. El que no hizo nada para evitarlo. Tenemos una tercera opción. En este caso estamos hablando de homicidio agravado por alevosía. Condena perpetua, artículo 80, inciso 2, Código Penal. Clave de este agravante, a ver, la indefensión de la víctima, es decir, fue golpeada por la espalda y los autores actuaron sin riesgo. A ver, expliquemos esto, doctor. Lo explicamos. La alevosía tiene que tener dos elementos. Sí. La imposibilidad de la víctima de defenderse y del sujeto activo, que sería quien propina la muerte, la seguridad de que va a matar. Entonces, porque el otro no puede defenderse. Es lo que hablamos en el caso de Lucio. Exacto. ¿Qué pasa en este caso? Llamativamente se produce dentro de un boliche bailable donde había más de 1000 personas, por lo tanto ya está advertido, entiendo a mi criterio, después los jueces se van a hablar, que sabía la posibilidad de que a la salida se podía generar una gresca y podía tener la advertencia personal de que algo podía suceder cuando saliera de ese local. Se produjo en una zona densamente poblada, a la salida de un local bailable, había personal policial y había 23 testigos presenciales. Entonces, generalmente, cualquiera de esos 23 testigos presenciales podría haber evitado la muerte. ¿Cuándo es un caso de alevosía? Para explicárselo a un alumno de primer año de la Facultad de Derecho, es un jubilado que lo matan durmiendo y recibe un martillazo y nunca se enteró de que fue robado o que entraron a su vivienda. Una mujer o un varón que lo maten en un descampado donde no tenga la posibilidad de huir o que no tenga nadie que pueda verlo, porque está matando sobre seguro, en una peatonal, en una localidad balnearia, a la salida de un boliche bailable. Entiendo que la alevosía no se cuadraría. Y vamos con la cuarta opción, en este caso, posible condena. La pena menor, ¿no? Claro, homicidio en riña o agresión, exactamente. Bien menor, como marca Javi, de 2 a 6 años, artículo 95 del Código Penal. La clave de esta calificación, doctor, es violencia o agresión física de varios sobre la víctima, pero no se sabe quién de ellos lo mató. Yo creo que está determinado, y las pericias así lo dijeron, cuál podría haber sido el golpe que causó el óbito de Fernando. Con las imágenes fílmicas demuestran de que no hay, si bien fue una agresión iniciada dentro del local bailable, después no fue una agresión, sino que sabemos que acá hubo la intención y a sabiendas de que se podía matar a Fernando, no se paró y se siguió adelante. Eso es lo que es el dolo eventual y no es el caso típico de riña, que es lo que nosotros vimos en todas las imágenes fílmicas que tuvimos. No es una riña habitual, sino que tenemos determinado quiénes son los autores, quiénes participaron y de la manera que participaron. Perfecto. Y vamos por último con el homicidio preterintencional. Esta es la pena menor, ¿no? De 1 a 3 años. La clave de esta calificación, la intención del autor fue golpear para producir un daño, pero no para matar. Esto está prácticamente descartado, ¿no? Incluso esta puede ser escarcelable. Sí. Claro, tenés razón. Sí, y la posibilidad de que sea en riña, con el tiempo que llevan detenidos, en el caso de ser condenados, también podrían llegar a usar una libertad. A estas dos apuntaba Tomei y señalaba que ellos fueron a golpe de puño, ¿no? Que no estaban armados, que no tenían armas cortantes tampoco. Digo, ¿eso puede ser un atenuante? Son atenuantes. No significa que por eso se baje. Son atenuantes. Al momento de graduar la pena, tenés atenuantes y agravantes. Dentro de las atenuantes, el defensor lo que hizo es plantearle al tribunal para que no lo gradúen la pena en un máximo, es decir, fue a golpes de puño y lo intentó llevar como si fuera una gresca y que no hubo ningún elemento, nada que aumentaría. Doctor, la sentencia se conoce el 6 de febrero, como decía Helio, pero cabe la posibilidad de que, si bien se va a conocer el veredicto, el caso continúe, porque probablemente el fallo no deje conformes a alguna de las dos partes o incluso a las dos partes. ¿Qué posibilidades ve usted que este caso termine en la Corte Suprema? Y es muy probable. Al tener la magnitud de la pena en expectativa tan alta, cualquiera de las partes... A ver, las sentencias, hay que ser sincero, nunca conforman a ninguna de las partes. O sea, ni a las víctimas, por más que lo condenen con el máximo, no van a estar conformes, y los imputados tampoco van a estar conformes. Entonces, es muy difícil que una sentencia deje contenta a las partes. Es muy difícil. Entonces,
siempre la contraparte, la parte que no quedó, muchas veces se han apelado, las dos partes han apelado una sentencia porque no están de acuerdo ninguno de los dos. Ahora, Entonces, todo se eso va después, con recurso. todo eso lleva tiempo después. Sí, hoy la provincia de Buenos Aires tiene más de, creo que son 6 salas de casación. Antes se tardaba muchísimo, pero hoy en un año y medio están saliendo las resoluciones Quizás un caso de esta característica con la connotación. Pero llegaría a la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires. Exacto. Y después podría llegar a la Nación. Puede incluso. llegar. Muy difícil, pero puede llegar. Generalmente estos temas terminan en lo que es la casación provincial. Doctor Lizardo, muchísimas gracias por favor, por su claridad y su tiempo. Bien, bueno, vamos ahora